A todos. El día de hoy, la Escuela Latinoamericana de Oncología tiene el honor de presentar a la doctora Mirna Candelaria Hernández con el tema de apoptosis. Quiero leer un poco de su currículum de la doctora para que todos tengamos en mente quién es nuestra ponente el día de hoy. La doctora Mirna Candelaria Hernández actualmente trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal. La doctora Mirna Candelaria Hernández estudió la licenciatura de Medicina en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, la especialidad de Medicina Interna y Hematología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y Oncología en los hospitales universitarios de Alemania, en Hannover y Tübingen. Se doctoró en Ciencias Médicas en el 2B de la UNAM, es profesor
en el doctorado de Ciencias Biomédicas de la Maestría de Ciencias Médicas de la UNAM, donde imparte los cursos de bases moleculares del tratamiento antineoplásico dirigido y de temas selectos de hemato-oncología. Es profesor adjunto de la especialidad en hematología, reconocida por esta misma institución académica, con sede en el Instituto Nacional de Cancerología. Los cursos que imparte de posgrado están relacionados con su área de investigación sobre farmacogenética, epigenética, neoplasias hematológicas, en particular en linfomas y síndromes mielodisplásicos, y estos resultados de sus investigaciones han sido presentados en los foros internacionales como la Sociedad Americana de Hematología, la Sociedad Americana de Oncología y la Sociedad Europea de Hematología. La doctora Mirna Candelaria Hernández nos hablará sobre el tema de la apoptosis, o es un proceso de muerte celular directamente, pero es un proceso ordenado que nosotros realmente lo mencionamos solo cuando hablamos de algunos temas, pero el día de hoy vamos a aprender mucho con este tema de la apoptosis. Doctora Mirna Candelaria, bienvenida a la Escuela Latinoamericana de Oncología. Cedemos el micrófono a usted. Adelante. Muchas gracias, doctora Patti Cortés. Gracias a ustedes por estar conectados. Gracias a la Escuela Latinoamericana de Oncología por permitirme compartir con ustedes en los siguientes minutos un poco sobre lo que es apoptosis. Esta es la agenda de lo que vamos a tratar de ver ahora. Definición, cuáles son las funciones, las vías de activación, que en realidad no son solo dos, sino son 5, la familia de proteínas BCL2, apoptosis y cáncer, y tratamiento dirigido, donde probablemente estos últimos 3 sean los de mayor interés para nosotros. Y bueno, ya lo comentó la doctora Cortés, la apoptosis es un mecanismo natural de muerte celular que va a tener diferencias entre apoptosis y necrosis. Y es importante reconocer estos porque la célula, desde el punto de vista morfológico, se va a ver muy diferente en necrosis y en apoptosis. En necrosis va a haber un agrandamiento por edema, en apoptosis va a empezar a disminuir por el encogimiento que se da de la célula. El núcleo da rupturas aleatorias y hay lisis, cariolisis en la necrosis. En la segunda se condensa y se fragmenta entre los nucleosomas. La membrana plasmática también se ve afectada, dando rupturas con pérdida de la integridad en la necrosis, y en la apoptosis está intacta con pérdida de la simetría fosfolipídica. Y algo que es muy importante es que desde el punto de vista de función o patología, finalmente desde el punto de vista patológico, pues va a resultar por daño celular, y la apoptosis tiene una función para remover células no deseadas, aunque también puede ser patológica cuando se da en respuesta al daño celular. Aquí lo vemos un poquito más a manera de caricatura: 2 células normales, una yendo hacia necrosis y otra muriendo por apoptosis, donde, como decía, en la necrosis pues va a haber un edema, una inflamación y un abombamiento celular, va a haber problemas a nivel de la membrana, y que finalmente pues van a favorecer estas densidades amorfas en mitocondrias, ruptura de la membrana plasmática y organelos, que a diferencia de la apoptosis, la cromatina va a condensarse, va a fragmentarse, va a formar cuerpos apoptóticos, y finalmente estos van a ser fagocitados. Vamos a irlo viendo un poquito de manera repetida, pero tratando de ir ahondando de forma paulatina. Y la apoptosis efectivamente tiene funciones que son muy importantes, como la reparación en el daño celular, regulación del sistema inmunitario durante el desarrollo embriogénico y la hemostasis. ¿Y de qué depende de que una célula vaya a apoptosis o no? Pues va a depender de un balance entre proteínas que van a impedir o a tratar de impedir que exista apoptosis, y otras que van a tratar de inducirlo, como lo veremos posteriormente. Y bueno, desde el punto de vista funcional del desarrollo normal, existen señales que van a permitir, por ejemplo, el remodelamiento durante el desarrollo embrionario.
toda esta organogénesis va a ser muy, muy importante en la apoptosis. De ahí el mantenimiento de la homeostasis celular, el número de células en tejidos que están en continuo recambio también se va a dar por apoptosis y de esta forma también el desarrollo de órganos y sistemas. Como veíamos acá, son importantes la apoptosis justamente para el desarrollo embrionario, ¿no? Y vemos aquí también para la diferenciación celular y mantener una cantidad adecuada de células en cada tipo de tejido y órgano. Pero también existen algunas señales negativas que van a favorecer apoptosis. Y esto es ya en condiciones patológicas. Estas células pueden estar infectadas por virus, por bacterias, que van a favorecer que se destruyan estas células y esto puede ser una amenaza para la integridad del organismo a través de dañar al ADN, por ejemplo, algunas infecciones virales que pueden llevar a alteraciones de genoma o integrar partículas virales dentro de genoma, como podría ser virus de papiloma humano, virus de Epstein-Barr y padecimientos linfoproliferativos. Y esto puede favorecer el desarrollo de neoplasias con proliferaciones no controladas o también alterando el sistema inmune. Nuevamente, en la apoptosis va a haber características morfológicas ya definidas. Primero hay una pignosis que se refiere a la condensación de la cromatina. Esto va a favorecer que se fragmente el DNA genómico con la generación de fragmentos, protrusiones de la membrana celular y reducción en el volumen de la célula, cuerpos apoptóticos y fagocitosis de estos fragmentos. Entonces, después de esta introducción un poquito esquemática, pues vamos a ver que esta apoptosis puede ser desencadenada por estímulos extracelulares, como puede ser citocinas, factor de necrosis tumoral, alguna ausencia de señales hormonales, factores tróficos, como en el cáncer de mama, radiaciones, pero también puede ser desencadenada por estímulos intracelulares, como puede ser aumento de cáncer citoplasmático, daños irreparables al DNA que pueden estar mediados o no por molécula P53. Y este es un panorama muy general de lo que sería la apoptosis. Tenemos activaciones externas que van a favorecer atrapamiento de moléculas, activación de caspasas y llevan a apoptosis, o bien directamente unas vías internas que van a favorecer la activación de proteínas con dominios BH3 y de esta forma se va a activar, va a haber varios cambios a nivel de la mitocondria, liberación de citocromo C, activación de caspasas y activación de caspasas efectoras y finalmente apoptosis. Entonces, después de este panorama un poquito general, vamos a empezar a ver ya de forma un poco más detallada cómo se da esto. Tradicionalmente se han considerado dos vías de activación, una intrínseca y otra extrínseca. La intrínseca, que como veíamos, pues va a favorecer liberación de citocromo C, activación de caspasas y muerte celular, que si lo vemos aquí ya de forma esquemática, estas señales intrínsecas, como puede ser daño al DNA, proliferación no controlada, va a activar a las proteínas BH3, que posteriormente vamos a ver a qué se refiere este dominio BH3. Y por otro lado, también van a estar los miembros de la familia BCL2 que son antiapoptóticos. Entonces, de este equilibrio de pro o antiapoptosis, se va a dar a nivel de la mitocondria la permeabilización de la membrana mitocondrial. Cuando se dan estos poros que permiten que esto se vuelva permeable, va a favorecer que se libere el citocromo C. El citocromo C se va a unir a APAF1, que es el factor 1 inductor de la apoptosis, y va a formar este complejo que se llama activación del apoptosoma. Y esta activación del apoptosoma va a activar toda una cascada de caspasas, como veremos posteriormente. Entonces, estábamos con que existe daño a nivel de la mitocondria, se libera citocromo C. Este citocromo C se une con el factor 1 inductor de apoptosis y va a producir este apoptosoma. El apoptosoma va a favorecer activación por un lado de vía de caspasas y por el otro lado calpaína. ¿Qué pasa? La calpaína va a actuar directamente
a nivel, la activación de caspasas va a favorecer que se activen dos proteínas, una que es la ATGD4 y la otra que es Beclina 1. Estas dos van a favorecer que se dé una iniciación y elongación de esta membrana mitocondrial. Y por otro lado, la activación de calpaína va a activar ATG5 y esto va a favorecer, por otro lado, autofagia. Entonces, también existen unas vías, una vía extrínseca donde existen trímeros que van a favorecer la unión con el dominio de FAD y la atracción de proteínas TRAD que van a favorecer un complejo de iniciación que se llama DISC. Esto, al igual que por la vía intrínseca, se van a activar las caspasas iniciadoras, básicamente son las caspasas 8 y 10, que a su vez van a favorecer que se activen las caspasas efectoras, que son la 3, 6 y 7. ¿Y cómo es que se da esto? Veíamos nuevamente que se va a dar esto a través de los ligandos que van a unirse al dominio de FAD, van a activar a la procaspasa 8 a través de este disco y esta procaspasa 8 se va a escindir para que quede activa y de esta forma va a favorecer, como veíamos en dos diapositivas anteriores, a la proteína TG y se va a inhibir a TG5 y de esta forma se va a dar la activación de apoptosis e inhibición de la autofagia. Entonces, viéndolo aquí un poquito en resumen de estas últimas diapositivas que hemos visto, existen señales externas que van a favorecer, como son radiaciones, toxinas, radicales libres, la deprivación de algunos factores de crecimiento que van a actuar directamente en la mitocondria, se libera el citocromo C, se dan las caspasas de iniciación. Por otra parte, en la vía extrínseca hay caspasas de iniciación activadas a través de factor de necrosis tumoral, la unión del dominio de FAD, y esto va a dar activación de las caspasas de iniciación 8 y 10, con, por ambas partes se activan las caspasas de ejecución y de esta forma se van a fragmentar proteínas estructurales y se va a dar la activación de nucleasas que van a permitir la fragmentación del ADN. Y este autofagosoma es importante en la regulación de la apoptosis, porque como veíamos, por ejemplo, el estrés va a activar Beclina 1 y las proteínas ATG, pero esta autofagia puede limitar la apoptosis en la medida que la autofagia permita que a través de autofagosomas se puedan quedar atrapadas las caspasas y de esta forma la autofagia sería un control para la apoptosis. Vemos aquí en esta diapositiva que se ve un poquito cargada, ya buena parte la hemos revisado, donde tenemos una vía extrínseca que va a permitir la formación del complejo iniciador, activación de caspasa 8 y finalmente las efectoras. Vemos aquí nuevamente la vía intrínseca con activación de diferentes proteínas de la familia BCL2 y antiapoptóticas, que realmente es BCL2, una proteína antiapoptótica que va a favorecer la formación del apoptosoma, activación de proteínas caspasas iniciadoras y de ejecución, y existen otras vías que no se encuentran en todas las células. Por ejemplo, está la vía de perforina granzima, que básicamente domina mucho en las células T citotóxicas. Y dentro de granzima existen dos tipos de granzima, A y B. La A puede producir directamente un daño al DNA y producir apoptosis, y la granzima B va a favorecer nuevamente a la activación de la caspasa 10, que es una iniciadora y va a dar activación a las caspasas ejecutoras. Sin embargo, existen dos vías adicionales. Una que está dada a través del retículo endoplásmico y estrés, que va a favorecer directamente la formación de cuerpos apoptóticos, y una vía nuclear donde existen organelos y destrucción nuclear, que también va a favorecer la formación de cuerpos apoptóticos. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Nuevamente APAF1 formando esto que es un apoptosoma. Este es un apoptosoma visto a manera de caricatura, de forma tridimensional, que finalmente esto es importante porque es justamente lo que va a dar, a partir de esta vía, la apoptosis, pues ya deja de ser
un proceso fisiológico reversible. Entonces, el aclaramiento de la célula apoptósica se va a dar cuando el fagocito va a tener acción a través de diferentes proteínas, como señalamos aquí, directamente membrana a membrana con la célula apoptótica, ya que ésta va a expresar ligandos por la célula fagocítica, como son a través de lectinas, de integrinas, principalmente. La familia BCL2, antes se pensó o se pensaba que era solamente una proteína BCL2. Hoy sabemos que como fue la proteína inicialmente descrita de esta familia, pues se le queda el nombre de familia BCL2. Sin embargo, la familia de proteínas BCL2 tiene algunas que son proapoptóticas y otras que son antiapoptóticas. Y de manera gráfica o esquemática, existen tres grupos estructurales dentro de esta familia. Van a tener unos residuos repetidos, más o menos como de 20 aminoácidos, que se denominan BH, como vemos acá. Y estos residuos BH se enumeran muy fácil del 1 al 4, ¿no? Existe un grupo de proteínas que tienen 4 dominios BH, otro grupo que tiene 3 y finalmente hay un grupo de proteínas de BCL2 que solamente tienen un dominio de BH. Sin embargo, algo que comparten todas estas proteínas es este dominio que vemos aquí como BH3 y de hecho las proteínas que tienen solamente un dominio es justamente el que presentan, el BH3. Vamos a ver un poquito, esto lo vemos aquí de manera un poquito tridimensional, como son todas estas proteínas. Y hablando de este dominio importante, que es el dominio BH3, que se encuentra en todas las proteínas de la familia BCL2, ¿por qué es importante? Porque es este dominio el que va a dar una regulación, es un multidominio que va a permitir que se regule de forma pro o antiapoptótica esa proteína, y esto lo va a lograr a través de cambios conformacionales. Va a activarse por mecanismos transcripcionales, translacionales o post-translacionales, y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo cambios mínimos en la secuencia de aminoácidos les van a dar esta especificidad. Vemos aquí una lista de proteínas de esta familia, BCL2, que es antiapoptótica, VAX, BAC, que son proapoptóticas, como todas tienen prácticamente en la tercera posición este aminoácido que es leucina, y separados de 3 aminoácidos variables, estos aminoácidos que son hidrofóbicos, que son glicina y asparagina, que son muy similares, pero esta pequeña diferencia de los aminoácidos entre estos dos grupos hidrofóbicos es lo que le va a dar esta regulación tan importante y tan diferente en la función de las proteínas de la familia BCL2. Y esto es importante porque finalmente esta activación, esta especificidad del ligando va a estar dada, como decíamos, por BH3. Y esta puede activarse por una vía indirecta, donde BH3 se va a unir y va a permitir la liberación de algunas proteínas, como son BAC y VAX, o se va a unir a un complejo que se denomina MOM, como veremos posteriormente. O bien se va a dar directamente a través de algunas proteínas que son sensibilizadoras que van a actuar junto con otras proteínas antiapoptóticas. Entonces, como vemos, existe como una balanza donde se va dando esta activación de pro o antiapoptosis de manera muy particular, de tal forma que este mecanismo de regulación pues termina siendo muy controlado para este tipo de células. Y es importante esta alfa hélice, ya que estas van a interactuar directamente con el ligando de BH3 y estas son las que van a favorecer esta activación a través de estas rupturas de las hélices alfa. Se va a dar por diferentes proteasas, incluyendo caspasas como la caspasa 8, que es una caspasa de activación que va a dar una retroalimentación para mayor inducción de apoptosis, o como granzima B. Y esto se da además por interacciones a través de la membrana. Aquí nosotros estamos viendo en anaranjado, de este lado en el extremo carboxiterminal,
Todas estas proteínas, tanto BCL2, VAX, prácticamente todas las proteínas de la familia de BCL2 van a tener este dominio que se denomina dominio TM en el extremo carboxiterminal. Y esto cuando se activa es lo que va a permitir tener una actividad antiapoptótica y que esto puede estar activado o no y es lo que nos va a dar esta variación de función dentro de las familias dentro de las proteínas de esta familia. Digo, no nos tenemos que aprender todas, pero lo importante, y esto es por las implicaciones clínicas y de tratamiento y en cáncer, son importantes estas proteínas antiapoptósicas, BCL2, MCL1, proteínas que favorecen la apoptosis y se activan durante la activación de las caspasas efectoras, VAX, BAC, BOC, y existen algunas proteínas que se conocen como proteínas solo BH3, porque solamente tienen ese dominio, no tienen los dominios BH1, 2 o 4, y que son esta serie de proteínas. Vamos a ver que estas proteínas pueden actuar a través de diferentes mecanismos, como veíamos ya por activación directa, desplazando a otras proteínas por incrustación o por modelos unificados. Y estas son las diferentes proteínas, localización y función dentro de las proteínas de la familia BCL2. BCL2, como decíamos, se localiza en la membrana, tiene una función prácticamente antiapoptósica y es importante porque regula a nivel del ciclo celular y detiene en G1. MCL1 es una proteína que se encuentra ya en el citosol, puede funcionar como inductor o como antiapoptosis, y esto va a depender de este dominio TM que comentábamos hace un par de diapositivas, y esta va a dar una apoptosis y esto también tiene que ver, por ejemplo, con la implantación del embrión. Existen otras proteínas dentro de esta familia, como son PUMA, que se localiza en la membrana, BIC. Existen y Beclin una que se localiza en la membrana, que ya habíamos mencionado que es muy importante para la ruptura de la membrana, sobre todo la mitocondrial y la elongación de la misma, que también se ha demostrado que tiene que ver con autofagia y tiene algunas funciones neurodegenerativas. Entonces, nuevamente reiterando, dentro de las proteínas antiapoptósicas, MCL1, BCLXL, son funcionalmente fundamentales para la embriogénesis, para la eritropoyesis fetal y para el desarrollo de otros tejidos. Dentro de las proteínas de esta familia que son proapoptósicas, sabemos que la ablación de BIM va a favorecer un exceso de células linfoides y mieloides, y esto tiene que ver con la homeostasis hematopoyética. PUMA y NOXA tienen que ver con blancos transcripcionales directos con P53, y bueno, estos son los que nos van a regular a miembros de la familia de BCL2. La dimerización de VAX, la translocación hacia la mitocondria, que está básicamente dada por BIM, algunas fosforilaciones, rupturas, el factor de necrosis, el NNF-kappa beta, algunos microRNAs que tienen que ver con sobreregulación de nucleolina y de BCL2 y alteraciones a nivel del splicing alternativo con múltiples proteínas. Y regresando un poco más específicamente hacia apoptosis, pues sabemos que esto está orquestado básicamente por las caspasas, aunque no de manera exclusiva. Y estas caspasas no se encuentran activas, son proteínas que van a estar inactivas como proenzimas y van a tener diferentes tipos de proteínas. Estas son mediadores esenciales de los procesos de apoptosis. Una vez que se activan, la muerte celular es irreversible y existen muchas caspasas que van a variar dependiendo de cuál tipo de esquema o de modelo biológico estemos utilizando. Hemos ya mencionado que existen caspasas de iniciación y otras que son las caspasas efectoras. Y dentro de estas caspasas iniciadoras y efectoras, de manera esquemática, estructuralmente son diferentes. Las caspasas iniciadoras
son de mayor tamaño que las caspasas efectoras. Si nosotros lo vemos aquí de manera un poquito más esquemática, las caspasas iniciadoras de la apoptosis van a tener un prodominio, después una subunidad larga y luego una subunidad pequeña. Y ejemplo de estas es la caspasa 8, igual que la caspasa 10. Estas se encuentran normalmente inactivas en forma de monómero. Para que estas se puedan activar, requieren unirse, como les había mencionado, por ejemplo, a los dominios de FAT, y esto va a favorecer que formen dímeros, y con esto se va a dar una escisión a nivel de lo que es la subunidad larga y la subunidad corta, así como también se va a eliminar este prodominio, y entonces va a quedar fragmentada y activa la caspasa 8. De igual forma, las caspasas que son ejecutoras, estas son de menor tamaño, tienen solamente una subunidad larga y una subunidad pequeña, que son las caspasas 3, 6 y 7, y estas van a activarse también. Ellas, a diferencia de las caspasas iniciadoras que están inactivas como monómeros, ellas están inactivas, pero como dímeros. Aquí tenemos un dímero que va a requerir de que estas sean activadas para que nuevamente se escindan y sea un dímero activo y se termine el proceso de apoptosis. De tal forma que si no existen estas escisiones, tanto a nivel de los procesos de iniciación como las caspasas ejecutoras, pues eso no va a favorecer que se dé la apoptosis. Y algo que es muy importante es que finalmente la fragmentación del ADN va a favorecer la activación de estas caspasas ejecutoras. ¿Y cómo es que van a actuar? Bueno, pues van a producir muerte celular a través de fragmentación de muchísimas proteínas, van a degradar a familias nucleares que van a favorecer la fragmentación de núcleo y proteínas del citoesqueleto, van a favorecer la desorganización del citoesqueleto, y de esta forma van a favorecer que haya defectos en la membrana, fragmentación de la membrana mitocondrial, y de esta forma sale citocromo C y finalmente termina formándose el apoptosoma. Esto es de manera así muy, muy general, muy esquemática, lo que es el proceso de apoptosis. Pero ¿esto qué tiene que ver con cáncer? O finalmente, ¿cuál es el objetivo de que lo estemos comentando el día de hoy? Esta figura, ustedes la conocen perfectamente, que son los hallmarks del cáncer, ¿no? Donde se ha demostrado que deben existir diferentes procesos biológicos alterados para que de esta forma se pueda dar el cáncer, y uno de ellos justamente tiene que ver con esta parte de muerte celular a través de apoptosis y los miméticos de BH3. ¿Cuáles son las consecuencias de que se pierda la apoptosis? Bueno, la apoptosis puede verse suprimida durante la carcinogénesis. Esto puede permitir una evasión de la destrucción inmune, alteraciones en la regulación del receptor de Fas, que es justamente por donde inicia la vía de activación por la vía extrínseca, daños en los mecanismos de reparación, sobre todo cuando esto afecta a nivel de P53, y de esta forma pues puede haber fragmentación de DNA, activación de oncoproteínas y de oncogenes. Y esta pérdida de apoptosis pues puede permitir que este DNA que venía dañado pues empiece a acumularse. Ahí existe un acúmulo de mutaciones, un aumento de la invasividad, progresión tumoral, estimulación de angiogénesis, disregulación de proliferación celular, protección al estrés oxidativo e hipoxia. Sin embargo, existen algunos mecanismos moleculares en cuanto a la pérdida de la apoptosis en sangre, en cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Existe expresión de proteínas antiapoptóticas como BCL2 en algunas neoplasias. Existe mutación de proteínas proapoptóticas como VAX, que pueden impedir que esta célula sea inducida hacia apoptosis ante un daño celular. Y como decíamos, pues existe una regulación hacia la baja de proteínas proapoptóticas o bien mutación de ellas.
Y vamos a hablar un poquito de lo que podría ser sobreexpresión de BCL2. BCL2 quedamos que es una proteína antiapoptósica de la familia de BCL2. Sin embargo, esta está sobreexpresada en más de la mitad de tumores. Y se ha visto que justamente esta proteína, esta sobreexpresión, pues ha permitido definir algunas entidades clínicas o variedades clínicas de algunas entidades ya definidas, sobre todo, por ejemplo, en linfomas, pero también en cáncer de mama, que es expresor de receptores de estrógenos, existe una sobreexpresión de BSL2. Y este rol patológico, por lo que veíamos anteriormente, pues era el rol funcional de la familia BSL2, resulta que va a favorecer o va a acelerar la tumorogénesis y va a estar impulsada por MYC y otros oncogenes. Esto va a estar sobreexpresado, por ejemplo, en la translocación 14-18 en el 90% de los linfomas foliculares. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Estas son unas, no está color, pero son unas laminillas de un linfoma difuso de células grandes B, donde normalmente sabemos que aquí en un ganglio, este es el centro germinal, la zona del manto, y dentro de esta zona del centro germinal, pues va a darse la acción a nivel del linfocito de BCL2, PTEN y enhancer de Ceste, que son vías importantes. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esta entidad que llamamos linfoma difuso de células grandes B, pues vamos a ver que BCL6 puede estar translocada con el gen de cadenas pesadas de inmunoglobulina en esta translocación y esto va a favorecer y se puede encontrar hasta en casi uno de cada tres o de cada cuatro pacientes esta translocación de BCL2 con el gen de cadenas pesadas de inmunoglobulina, que es la translocación 14-18, y sobreexpresión además de MYC en un 10 a 15% de los casos que está codificado en el brazo largo del cromosoma 8. Y vean cuáles son todas las mutaciones, por ejemplo, el linfoma difuso de células grandes B, donde BCL2 puede estar mutado casi entre un 15-20% de los casos y en particular dentro de este linfoma, que es de los linfomas agresivos, sabemos que puede haber sobreexpresión de MYC y BCL2 por inmunohistoquímica y es lo que se ha denominado linfoma doble expresor, que representan entre un 25 o 35% del total de los casos. Sin embargo, cuando se documenta que existe no solo una sobreexpresión, sino una alteración citogenética entre los cromosomas 14 y 18, forman esta entidad que durante muchos años se consideró como un linfoma doble hit donde existen rearreglos en MYC, BCL2 o BCL6, que esto va a tener un impacto negativo en pronóstico y en donde el tratamiento estándar es totalmente diferente del que se utiliza en el resto de linfomas difusos de células grandes. Ve, aquí vemos un FISH donde vemos cómo existe esta fusión, no sé si le alcanzan a ver aquí justamente, de estos dos colores se da por la translocación y el rearreglo de MYC con BSL2. Lo mismo sucede, por ejemplo, a nivel de TP53, leucemia linfocítica crónica, pero vamos a irnos un poco más hacia los tumores sólidos. Sabemos que esto de BCL2, de MYC, tiene un aumento de expresión, por ejemplo, a nivel de melanoma, hepatocarcinoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, de endometrio, colon y próstata, y esto va a favorecer un pronóstico pobre y progresión, no solo en algunos linfomas como el de Burkitt, donde tradicionalmente se describe como un cielo estrellado y ese cielo estrellado está dado justamente por todas las células que se observan en apoptosis, sino también se encuentra en hepatocarcinoma, cáncer de ovario, endometrio y colon. Y bueno, resulta que existe también una paradoja, porque finalmente la apoptosis va a estar interactuando con ese microambiente tumoral y va a haber un ajuste molecular de la matriz extracelular en función de este encogimiento de la célula y de la producción de estos apoptosomas, que van a favorecer la permanencia de alteraciones genéticas, que va a interactuar con esta composición heterogénea de la matriz extracelular y que además existe una paradoja,
que resulta que hay tumores que son mucho más agresivos y uno diría, pues es que no tienen apoptosis, pues tienen mayores niveles de apoptosis, mayor expresión de VAX y mayor activación de caspasas. Entonces eso suena como un poquito paradójico, ¿no? Estos, de hecho, así tal cual quise ponerles la tabla de la referencia para ver cómo hay cánceres en los cuales la apoptosis in situ va a correlacionar con un pronóstico desfavorable, como pueden ser vejiga, mama, colorectal, gástrico, algunos linfoproliferativos, ¿no? Mesotelioma, cáncer escamoso de lengua. Entonces, esto la verdad es que se vuelve un poquito interesante, muy apasionante en el sentido de que esto que nosotros veíamos como señales de apoptosis que pueden suprimir el cáncer, pues también de alguna forma van a favorecer la progresión del cáncer. Esto es en condiciones normales, una lesión puede ser benigna siempre y cuando la apoptosis sea aparentemente menor o igual a la proliferación, pero ya en cáncer, cuando la apoptosis es igual a la proliferación o mayor, pues cuando es igual a la proliferación se encuentran que son neoplasias agresivas como las que ya habíamos visto, pero cuando supera a la proliferación, entonces se da la remisión. Entonces esto se vuelve un poquito como controvertido y como que nos choca un concepto con otro. Y entonces vamos a ver este concepto que es importante, que es eferocitosis, no está mal escrito, es con doble E, que es la respuesta que van a tener estos macrófagos para depurar a las células de apoptosis. Los macrófagos, de manera un poquito esquemática y para tratar de explicarme, van a activar dos señales, una que es find me y otra que es eat me. En la primera va a darse a través de estas proteínas del isofosfatidilcerina que van a favorecer que esto que está aquí de alguna forma el macrófago que ya engulló todo este apoptosoma, toda esta célula en apoptosis, va a va a llamar para que los neutrófilos y todos vayan directamente hacia el macrófago. Y una vez que ya está esto en estas condiciones, pues también el macrófago va a favorecer o va a favorecer la fagocitosis a través de expresión de algunas proteínas, como es la fosfatidilcerina y este CD47, que hoy en día existen ya anticuerpos dirigidos contra CD47 como magrolimab o CD31 que van a favorecer esta acción de fagocitosis. Entonces esto se vuelve un círculo donde por un lado favorece el reconocimiento de los apoptosomas y por otro lado favorece que todo este microambiente donde haya apoptosis pueda ser depurado a través de estas dos señales de Find Me y de Eat Me. Y otro concepto que es muy interesante en cáncer dentro de la apoptosis es esto que se denomina nicho oncoregenerativo. Existen diferentes vías que se han descrito en los últimos años que se activan a través de esta neoplasia. Por ejemplo, este es de manera esquemática un tumor agresivo y algunas de sus células están yendo a apoptosis y justamente estas células que están en apoptosis, vemos aquí en las flechas azules, son las vías que están demostradas se activan por apoptosis en los tumores agresivos, como son la vía de Wnt. Por otro lado, estos cuerpos apoptósicos van a favorecer angiogénesis y también van a favorecer la activación tanto de macrófagos tipo 1, que tienen que ver con la actividad inmunológica antitumor, pero también con la activación de macrófagos tipo 2 y se supone que estos macrófagos de tipo 2 de alguna forma van a retroalimentar la activación de estas vías como Wnt, la sinasa de Yang, y estos finalmente van a actuar directamente o de manera indirecta a través de favorecer mayor proliferación y mayor agresividad tumoral. El hecho de que se active esta angiogénesis y que se activen estos macrófagos tipo 2 va también a favorecer angiogénesis, pero también va a permitir
que se dé un remodelaje y el desarrollo de metástasis a partir de estos tumores agresivos. Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos que pensamos pueden existir hoy en día contra apoptosis? Bueno, los podemos clasificar en tres grandes grupos. Aquellos que van dirigidos contra proteínas de la familia BCL2, contra este complejo de Flip o contra estos pequeños cuerpos apoptósicos. Y dentro de los que están dirigidos de la familia BCL2, se ha tratado de utilizar oligonucleótidos antisentido para apagar esta transcripción de BCL2, BCLXL, que realmente ha terminado en ensayos más preclínicos, pero sobre todo lo que vamos a hablar un poquito es el uso de pequeñas moléculas. Nuevamente veíamos aquí cuáles son los efectos o las estrategias, pues tratar de suprimir la transcripción génica que finalmente va a favorecer una interferencia de la función con estos microRNAs. Estos microRNAs anti-BCL2 se han utilizado, estos son diferentes compuestos, Oblimersen es uno de ellos, en combinación con diferentes agentes de quimioterapia o solos, solo sobre todo en algunas neoplasias sólidas y leucemia linfocítica crónica, pero la verdad es que la mayoría se han quedado en estudios pequeños, la mayoría fase 1, fase 2, sin que estos sean en realidad aprobados para uso clínico. Inhibidores de BCL2, sobre todo tenemos aquí ya de forma comercial, uno que vamos a mencionar posteriormente, que es venetoclax. Tenemos aquí en esta gráfica, nada más es un poco esquemática, existen algunos inhibidores que no solamente van a bloquear la función de la proteína BCL2, sino otras proteínas que son antiapoptóticas, como estos que se quedaron, como les digo, en estudios preclínicos con letras y números, y que bloquean BAC, BAX, BH3, venetoclax, que es un inhibidor selectivo de BCL2, y algunos BH3 miméticos como ovatoclax, que también van a bloquear diferentes proteínas y de esta forma actúan bloqueando básicamente la apoptosis a nivel mitocondrial, liberación de citocromo C y de esta forma la inducción de apoptosis. Bueno, dentro de estos inhibidores selectivos de BCL2, el primero que se desarrolló fue Navitoclax, que era un inhibidor de BCL2, pero también inhibía otras proteínas de esta familia, como BCLXL y MCL. Se vio útil en algunas neoplasias de células B, sobre todo leucemias linfocíticas crónicas. Sin embargo, esto no pudo pasar a fases más allá de estudios fase 2 porque tenía una toxicidad muy importante que era una trombocitopenia severa y permanente, y esto está dado por esta proteína que es la BCL-XL. Entonces, al mantenerla inhibida, pues hacía que se dé esta trombocitopenia. Entonces vino otro inhibidor dentro de esta misma generación, que es venetoclax, que es un inhibidor selectivo de BCL2. No los voy a agobiar con tantos estudios, solamente es para mostrarles que pues la mayor parte de estudios se hicieron en CLL, que es la leucemia linfocítica crónica, como estudios fase 1, 2, dosis crecientes, y hoy en día sabemos que, bueno, es uno de los tratamientos de primera línea con tasas de respuesta muy adecuadas. Nuevamente vemos aquí venetoclax tratado de ser evaluada en otras entidades como difuso de células grandes B y también en mieloma múltiple. Y es así que hoy en día en estas guías recientes de NCCN, pues nosotros vemos cuáles son los esquemas de inducción de leucemia aguda mieloblástica, bueno, dentro de aquellos que tienen cambios citogenéticos de pobre pronóstico y que son asociados a mielodisplasia y que no pueden ir tal vez a un tratamiento intensivo, pues una opción de primera línea es dosis bajas de citarabina con venetoclax. De igual forma, en aquellos que son portadores de factores de pobre pronóstico, como son la mutación de P53 o anormalidades en el brazo corto del cromosoma 17, venetoclax combinado con azacitidina son tratamientos hoy en día de primera línea.
En otra entidad donde se ha posicionado también de forma importante es en esta que es leucemia linfocítica crónica con sobreposición de linfoma de linfocitos pequeños. Existen dos tratamientos aprobados de primera línea, uno que es venetoclax con un anticuerpo anti-CD20, que es obinutuzumab, o bien dar un inhibidor de una tirosinquinasa, que es la tirosinquinasa de Bruton, con anticuerpo monoclonal, y en aquellos que son intolerantes o tienen falla terapéutica, dar venetoclax. De tal forma que en leucemia linfocítica crónica, venetoclax puede utilizarse como primera línea o como segunda línea en aquellos que fueron tratados con un inhibidor de BTK. Y como todo fármaco que empieza a tener un isoclínico, pues también empiezan a surgir mecanismos de resistencia a venetoclax, como pueden ser cambios a nivel de oxidorreducción, mutaciones. Dentro de estas, las mutaciones más importantes son unas que se dan en la posición 101 y 104, como veremos posteriormente. Diferenciación del monocito y de esta forma alteración a nivel de la apoptosis o alteraciones estructurales directamente a nivel mitocondrial. Esta mutación que les comentaba, que es la más importante y una de las más relacionadas con resistencia a venetoclax, donde una glicina es sustituida por una valina en la posición 101, se ha visto que puede ser ya inhibida por estos fármacos de segunda generación como es Sonrotoclax. Y vemos que Sonrotoclax también es útil en otras mutaciones como esta que se da en la posición 103 de arginina por aspartico. Entonces, sabemos, bueno, ¿qué podemos ir empezando a resumir? Los inhibidores de la apoptosis, bueno, pues se van a dar a través de familias que justamente van a inhibir cualquiera de este tipo de estas proteínas y van a producir una inhibición directa al unirse a ciertas caspasas. Existen otro grupo de inhibidores de apoptosis que son los miméticos de BH3, que es este pequeño dominio de 20 aminoácidos que les comentaba yo, dentro de los cuales se encuentra Ovatoclax, que se ha utilizado o se evaluó en cáncer de pulmón, mielofibrosis y algunos otros que se han evaluado también en algunas otras neoplasias como próstata, mama. Sin embargo, se han quedado básicamente en estudios fase 1. Inhibidores a través de este acoplamiento que se da en los receptores de la vía de Fas y y de la atracción de proteínas TRAD con anticuerpos monoclonales, pues que también se han quedado básicamente en estudios fase 1 y fase 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir después de todo esto? Bueno, la apoptosis es un mecanismo de muerte celular controlado. No es un mecanismo que se dé por azar. Existen diferentes vías de activación, por lo menos vimos 5. La vía intrínseca, que es directamente a través de activación mitocondrial, activación a través de señales por la membrana, que es la vía extrínseca, activación de granzima, la vía nuclear, y este mecanismo de muerte tiene un papel crítico en la homeostasis de hematopoiesis de inmunidad, pero también en la diferenciación embrionaria, en la diferenciación tejido específica y en el control de la proliferación celular. Y es fundamental conocer este proceso celular porque tiene diferentes implicaciones clínicas como las que acabamos de comentar. Y bien, nuevas terapias blanco, no solamente venetoclax ni sonrotoclax, algunas que vienen nuevas tendrán una acción directamente en estas vías apoptósicas que pueden ampliar el panorama del tratamiento contra el cáncer. Y yo con esta diapositiva termino, agradezco a ustedes su atención y si tuvieran preguntas, estoy lista para ellos. Gracias. Muchas gracias, doctora Mirna Candelaria Hernández. Bueno, es más complejo de lo que se lee. Por eso, quien describió pues este
proceso realmente ameritó el premio Nobel allá en el 2000, en el 2002. Muy complejo. Creo que a reserva de lo que piensen el resto de mis compañeros, creo que debemos de repetir esta sesión en algunos, en algunos secuencias más. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de mis compañeros para la doctora Mirna Candelaria? Pueden levantar la mano, por favor, y abrir su micrófono. Bueno, creo que y en lo que van levantando la mano, que no veo aquí notas de quién quiere levantar la mano, pero bueno, en esta parte, doctora Candelaria, la situación parece muy clara en los linfomas, en las enfermedades hematopoyéticas directamente, donde ahí parece ser más dirigido esto. ¿Qué hay? Ya vimos algunas referencias en tumores sólidos, sobre todo en pulmón, directamente en mama, pero traducido a la clínica. ¿Qué podríamos hacer nosotros en la clínica en que algo más práctico directamente que pudiera usted sugerirnos? Algo práctico para poder detectar quién va a llegar o quién tiene más, quién tiene un peor pronóstico en estas enfermedades. Creo que hoy en día únicamente para tumores sólidos podríamos utilizarlo más como un factor pronóstico, ¿no? Anteriormente se decía es que si tú induces apoptosis vas a acabar con el tumor, pero resulta que los tumores que tienen una alta o porcentaje de células apoptósicas también son tumores que son más agresivos y justamente estas células apoptósicas van a interactuar con el microambiente y este va a producir de forma secundaria factores de transcripción que van a permitir que continúe esta actividad del tumor de mayor agresividad. Hoy en día no tenemos todavía una indicación clara en diferentes neoplasias sólidas del uso de algunos de estos inhibidores de apoptosis. Y esto es porque el conocimiento o la biología de cada una de estas neoplasias pues no va solamente sobre esa área, sino se da sobre diferentes mecanismos que favorecen el crecimiento y la diferenciación celular. Por ejemplo, sabemos que si bien las caspasas y estas vías y BCL2 puede tener un efecto ahí a nivel de tener ciclo celular en G1, pues resulta también que existen algunos controladores de ciclo celular más importantes, como las cinasas dependientes de ciclina, que hoy en día pues ya se usan en cáncer de mama, ¿no? Y existen mutaciones que se van conociendo más en tumores sólidos, como EGFR, que permiten utilizar tratamientos dirigidos hacia esas mutaciones que tienen un peso biológico más importante que apoptosis como tal, ¿no? La apoptosis termina siendo así como algo más difuso, no tan específico, por ejemplo, en las neoplasias de pulmón que tienen mutaciones de GFR, ¿no? ¿Qué tanto o qué tan útil es un inhibidor en una neoplasia? Va a depender de que la diana a la que está dirigida, esa diana sea fundamental tanto en la génesis como en el mantenimiento de esa neoplasia. Por eso si nos acordamos, por ejemplo, de imatinib, cuando decíamos leucemia mieloide crónica, hoy en día sabemos que pues, es fundamental ese BCR-ABL y por ello hizo un parteaguas en el manejo de esta entidad, ¿no? Entonces, hoy en día se sabe más de otros mecanismos en tumores sólidos que hacen que la apoptosis no sea el blanco número uno, digamos, a bloquear, ya que los estudios que se han utilizado, fase uno, fase 2, han quedado solamente en esas etapas clínicas, en esas etapas de investigación. Ok, y muy, muy interesante. Compañeros, ¿quién quiere Una, hacer yo tengo una pregunta Adelante, Anita. para la doctora. ¿Hay una manera, alguna manera de medir la apoptosis de manera que podamos decir este tumor tiene más índice de apoptosis, por lo tanto más agresivo?
o solo es visual al microscopio? No, sí hay Microscopio técnicas especiales para medirlas. Una de ellas muy utilizada es la de túnel, ¿no? Sí hay técnicas que ya son un poco más dirigidas, más moleculares a medirlas, porque ahorita un poco decir solamente a microscopio es como cuando dices, pues proliferación por KI, pero depende dónde hice el corte, ¿no? Entonces puede ser que me den 30, que me den 40 y de repente en un neuroendocrino que me digan 15 o que me digan 40 si me hace diferencia, ¿no? Entonces, sí existen técnicas especiales que te miden la apoptosis, pero son técnicas moleculares un poquito más complejas que la inmunohistoquímica per se. Gracias. ¿Alguien tiene levantada la mano? Félix. Hola, buenas noches. Yo solamente es un comentario, quiero agradecer a la doctora. Yo estoy convencido de que en el momento actual ya no es suficiente con aspectos clínicos o terapéuticos, sino que hay que entender el porqué todo este bagaje de información que viene a futuro y que ya es, de hecho, válgame la redundancia, es un hecho. Entonces, doctora Mirna, muchas gracias. Para mí, estas dos intervenciones que ha tenido usted han sido interesantes y me ayudan mucho mejor a comprender lo que a veces leemos e imaginamos, porque tiene también un poder explicativo muy bueno. Se lo agradezco y yo voy a seguir en las reuniones. Gracias. Gracias a usted por su comentario. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por ahí estaba la doctora Alicia Costa. Alice, no escuchamos a Alice. Pues sí, Anita, no sé si quieres, ¿tienes algún comentario extra? Pues no, ya lo comentó el doctor Félix. Agradecerle a la doctora este conocimiento que tiene y que de alguna manera nos lo hace llegar y que lo podamos captar de la mejor manera posible, porque pues sí es muy complejo. Sí, hay una pregunta en el chat, doctora Candelaria. Sí. Iris Valente dice que un libro que nos recomiende para iniciar ir a revisar la biología molecular, creo que es un buen punto. ¿Cuál nos recomienda, doctora Mirna Candelaria? Híjole, pues la verdad es que los libros no son, digo yo, lo más actual, porque entre que sale el artículo y finalmente va el libro y finalmente lo compramos, pero Ok. lo que puedo hacer es subirles un par de artículos como de revisión, tanto de apoptosis como de ciclo celular en el grupo si quieren. Yo creo que sí, nos sería de muchísima utilidad. Digo, el que es así muy útil es tanto el de genes, pero es un libro muy denso y muy complejo. Entonces, les puedo subir artículos con todo gusto. Sí, yo De creo los que artículos, perdón que intervenga, de los artículos pueden revisar el de Hanahan y Weinberg, no sé, doctora Mirna, si lo recomienda, y creo que sería de mucha ayuda para las siguientes sesiones que puedan venir. Yo creo que sí. Ujú. valdría la pena subirlos antes, ¿no? Y una buena idea es tener alguna información previa. Ok. Muy bien. Inclusive si quieren, a más tardar el lunes les estoy subiendo alguno para la próxima sesión de receptores de membrana, ¿no? Excelente. ¿Ok? Pues en aras del tiempo agradecemos de parte de la Escuela Latinoamericana de Oncología, ELO, su brillante participación, doctora Mirna Candelaria. Gracias por brindarnos su conocimiento para que podamos entenderlo. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que esperaremos con ansias la siguiente sesión directamente. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme estar en el grupo. Gracias. Gracias. Pues buenas noches, Anita. Buenas noches. Gracias, nos vemos la próxima semana.